¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la Enciclopedia Mutante. Cada vez son más personajes los que siguen apareciendo y la actividad de la Hermandad de Mutantes no ha cesado, compitiendo por reclutar a cada mutante nuevo que encuentran. Pero los X-Men están ahí para impedírselo a como dé lugar, tratando de conseguir nuevos aliados, pero también ganando nuevos enemigos. Hoy veremos a otros de estos personajes, algunos muy conocidos como el Rey Namor o Blob, así como otros menos populares como Unos el Intocable y el alienígena Lucifer, además de la constante presencia de la Hermandad de Mutantes. Así que, dicho esto, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como regularmente inician sus aventuras, en esta ocasión los X-Men se encuentran compartiendo un amistoso desayuno, cuando el profesor les muestra una proyección mental del príncipe Namor, quien al parecer es un mutante, y que aún no era el rey de la Atlántida en ese momento. Así que decide contactarlo mentalmente a través de una proyección astral para buscarlo en el fondo del mar, pues piensa que sería un valioso aliado para los X-Men. Por su parte, Magneto también está enterado de la existencia de Namor, y lo contacta por sus propios medios, para convocarlo a su guarida secreta en la Isla M. Pero el profesor se da cuenta de esto porque también ve una proyección astral de Magneto, y temiendo que Namor se uniera a sus enemigos, se dirige a la isla de Magneto para intentar impedirlo. Esto es algo extraño, porque originalmente se planteó que Magneto también tenía ciertos poderes mentales, pero parece que con el tiempo los perdió o se les olvidó a los autores. Después, Namor se presenta en la isla de Magneto para hablar con él, pero tras escuchar su propuesta, Namor no se muestra interesado en unirse a ninguna causa, y mucho menos al servicio de alguien de la superficie, pues su lealtad es únicamente hacia su reino submarino y sus súbditos. ¿Quién es Namor Mackenzie? El rey Namor, también conocido como el Submarino o Submarinero, es el emperador del reino de la Atlántida y es un híbrido entre humano y atlante, por lo que comparte características fisiológicas con ambas especies, ya que tiene la habilidad de respirar tanto bajo el agua como en la superficie, y además de esto es un mutante. Entre sus poderes se encuentran la habilidad de volar, una fuerza y resistencia superhumanas, una gran velocidad y agilidad, y una curación acelerada mientras esté sumergido en un cuerpo de agua, que a su vez le dota de longevidad. Constantemente se ha enfrentado a los humanos para defender su reino de la amenaza de los habitantes de la superficie, aunque también con mucha frecuencia ha unido fuerzas con otros héroes como parte de los invasores, enfrentando a amenazas globales, como fue durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene una conexión especial con Sue Storm de los Cuatro Fantásticos, de quien está enamorado, y también ha sido parte del grupo secreto de los Illuminati, así como de los X-Men, y por un breve tiempo fue uno de los poseedores de la Fuerza Fénix. Tras un breve tiempo, los X-Men se acercan a la Isla M en una embarcación, pero Magneto la destruye con un rayo electromagnético desde una enorme máquina que tiene en la isla. Los X-Men logran salvarse y al llegar a la isla comienzan a luchar contra Magneto y la Hermandad, pero también contra Namor, pensando que este se ha aliado con Magneto. Durante la pelea logran derrotar a Quicksilver, y Magneto intenta usar la máquina para atacar a los X-Men, sin importarle que Quicksilver está entre ellos. La Bruja Escarlata entonces se opone a Magneto para salvar a su hermano, pero a él no le importa, y al escuchar esto Namor se da cuenta de que Magneto es el verdadero villano en esta situación, así que comienza a golpear la base de Magneto para detenerlo, hasta que este lo ataca con un rayo con esa enorme máquina. Pero Namor recibe el impacto completo del rayo y lo resiste sin problemas, destrozando después la máquina y saliendo ileso de la explosión. La verdad está muy roto ese Namor. Tras esto, Namor decide regresar al mar, pues no le interesa unirse tampoco a los X-Men. Mientras tanto, la Hermandad termina escapando en una nave y nuevamente Quicksilver y la Bruja Escarlata se van con Magneto. No logro entender por qué Pietro y Wanda tardan tanto tiempo en abandonar a la Hermandad de Mutantes, después de que ya son varias veces que han visto que a Magneto no le importan sus seguidores, y además evidentemente ellos no están de acuerdo con sus acciones.
Y también me surge la duda de cómo regresaron los X-Men a la mansión, porque acuérdense que su barco fue destruido. Algunos meses después, finalmente los X-Men se han graduado como estudiantes y se toman su clásica foto de graduación. Charles le dice a Scott que requiere hablar con él en privado y lo lleva a mostrarle el cuarto de la mansión en donde tiene la máquina para detectar mutantes Cerebro, y le comenta que tiene que ausentarse de la escuela por un tiempo para atender algunos asuntos personales de los cuales no quiere contarle, pero por esta razón ha decidido que Scott sea el líder del equipo en su ausencia y que esté al pendiente de cualquier señal de Cerebro. Esto le causa un poco de incomodidad a Scott, pues no se siente apto para liderar, pero el profesor insiste en que es el mejor calificado para el cargo y finalmente Scott acepta. Más tarde, el resto del grupo decide salir para celebrar por motivo de su graduación, pero Scott prefiere permanecer en la mansión haciendo guardia y estar atento a cualquier posible problema, cosa que efectivamente sucede poco después. Por otro lado, Magneto ha identificado a Blob en la feria donde trabajaba, y lo contacta para invitarlo a unirse a su hermandad de mutantes. Y aunque en un inicio Blob se niega y responde de forma hostil, tras un breve enfrentamiento, el bloqueo mental que el profesor le había puesto para borrarle la memoria desaparece, y recuerda que es un mutante y que los X-Men son sus enemigos y el odio que les tiene, por lo que termina aceptando unirse a Magneto. Scott entonces detecta a Blob y contacta al resto del equipo para dirigirse a la ubicación donde se encuentra la última señal de Blob. No me queda claro cómo funciona esto, ya que no es como que Blob pueda aprender y apagar sus poderes como para que Cerebro lo detecte de repente. Pues en fin, que al llegar al sitio ven a Blob tranquilamente de pie, por lo que Cíclope sospecha que se trata de una trampa, y después el helicóptero en el que llegaron es desarmado en el aire, señal que efectivamente Magneto está cerca y tras esto comienzan a luchar contra Blob. Marvel Girl y Iceman logran derrotar a Blob y capturarlo en un bloque de hielo para que Cíclope pueda dialogar con él y hacerle entrar en razón en que no son sus enemigos. Es entonces que desde su escondite Magneto lanza varios torpedos dirigidos a los X-Men, pero todos son destruidos por Iceman y Cíclope. Luego la hermandad se enfrenta a los X-Men, y la Bruja Escarlata lanza uno de sus hechizos haciendo que Marvel Girl pierda la concentración y provocando que Blob escape del bloque de hielo para pelear con los X-Men. Aún así, Magneto lanza otro ataque de torpedos y Blob, que estaba en el medio, recibe la explosión de los torpedos sin sufrir ningún daño, pero se da cuenta que Magneto solamente lo utilizó para atraer a los X-Men y que realmente no le importaba a Blob en lo más mínimo. Magneto y la hermandad aprovechan la explosión para escapar nuevamente dejando a Blob atrás, y Cíclope, pensando que la opinión de Blob había cambiado, lo vuelve a invitar a unirse a los X-Men, pero Blob nuevamente rechaza la invitación de Cíclope, porque no puede confiar en ellos después de recordar que Charles le había borrado la memoria y se aleja sin pelear pidiendo que lo dejen en paz. Ciertamente razón no le falta a Blob, y me da un poco de lástima al personaje. Cierta noche, un periodista y fotógrafo de prensa llamado Philip Sheldon, quien llevaba registro de las actividades superheroicas, andaba por la ciudad y escuchó un rumor que hablaba de cómo los X-Men acababan de atacar a un albañil, provocando que cayera de un edificio en construcción, y junto con la gente corrió a ver de qué se trataba, encontrando al grupo de mutantes rodeado por una multitud que intentaba lincharlos. Philip, enardecido por sus prejuicios, tomó un pedazo de escombro y lo arrojó contra ellos, hiriendo a Iceman en la cabeza, pero Cíclope le dijo a Iceman que no respondiera a la agresión, pues no valía la pena, y después huyeron por un hueco en un muro que hizo Cíclope con sus rayos ópticos. Las palabras de Cíclope se quedaron muy grabadas en la mente de Philip, quien tiempo después comprendería que en realidad los X-Men le habían salvado la vida a ese hombre. Otro día, tras una sesión de entrenamiento en la que Cíclope los está presionando particularmente más, Bestia lo confronta diciéndole que se le ha subido la autoridad, por lo que Cíclope decide darles la tarde libre para relajarse, y se muestra que Jane y Scott han desarrollado fuertes sentimientos entre sí, pero no se atreven a mostrarlos. Más tarde, Hank y Bobby ven a un niño en peligro de caer de un edificio y lo salvan, pero la multitud ataca a Hank por ser mutante. Otra vez, cualquier pretexto para linchar mutantes,
y aunque ambos logran escapar, decepcionado de pelear por el sueño de armonía entre humanos y mutantes, Hank decide abandonar a los X-Men. Aproximadamente por este tiempo, los jóvenes X-Men son visitados por una versión de Bestia del futuro, con la intención de llevárselos al futuro para que le ayudaran a enfrentarse al Cíclope de su tiempo, quien se había convertido en un mutante radical y terrorista y había matado al profesor. En esa historia pasan bastante tiempo en el futuro al punto en el que quedan atascados e imposibilitados para volver, hasta que una versión joven de Cable finalmente consigue regresarlos a su línea de tiempo original, y una Jean Grey adulta les borra la memoria de todo lo que vivieron en el futuro, asegurando así la continuidad en la línea de tiempo. Pero esto lo ahondaremos en otra ocasión, ya que es una historia bastante larga y compleja y que abarcó muchos títulos. Algunos días después de salir de los X-Men, Hank se hace luchador con el nombre de Bestia, así como lo oyen. Decide usar su entrenamiento y habilidades para convertirse en luchador. Tal parece que toda su inteligencia y conocimientos no le sirvieron para conseguir un mejor empleo, y en su primer lucha se enfrenta a Unus, el Intocable, otro luchador que al parecer ya gozaba de cierta fama. Unus derrota a Bestia y ya que no pudo ni siquiera tocarlo, comprende que Unus seguramente es otro mutante. Tras la pelea, Hank nota que un peculiar personaje se entrevista en secreto con Unus. Este era Mastermind, quien quería reclutar a Unus para la Hermandad de Mutantes. ¿Quién es Unus? Angelo Unusion, alias Gunther Vine, o mejor conocido como Unus el Intocable, es un criminal de poca monta que tiene la habilidad mutante de generar un campo de fuerza que repele prácticamente cualquier cosa. Aunque él puede activar mentalmente su poder, en varias ocasiones se ha incrementado de forma incontrolable, impidiéndole alimentarse e incluso respirar. Tiene una gran amistad con Blob, con quien formó equipo tanto en la Hermandad de Mutantes Malvados como en el grupo criminal Factor 3. Unus fue uno de los mutantes que perdieron sus poderes a causa de la Bruja Escarlata, y aunque tiempo después los recuperó, posteriormente su propio poder causaría su fallecimiento, y algunos años después sería resucitado por la mutante externa Selene Gallio. También ha sido uno de los habitantes de la nación Krakoa y tiene una hija llamada Carmela, quien fue integrante de los acólitos de Magneto. Los X-Men también detectan a este nuevo mutante y van a contactarlo, pero lo encuentran con el dinero del robo de un banco, el cual a su vez Unus le había robado a unos ladrones. Los X-Men entonces luchan contra él y apenas pueden contenerlo, evitando que se llevara el dinero, y regresan a la mansión para hacer un plan. Ahí se encuentran a Hank, que está trabajando en un aparato que según les explica es para incrementar los poderes de Unus. Por supuesto, esto genera desconfianza en los X-Men, que piensan que Hank los traicionó y que se unió a la Hermandad de Mutantes, por lo que tratan de detenerlo, pero él huye para más tarde encontrarse con Unus en los vestidores del gimnasio y le dispara con la máquina que inventó, aumentando así sus poderes. Los X-Men llegan y confrontan a Bestia, acusándolo de ser un traidor, pero Bestia solo les dice que sabe lo que hace y que confíen en él, y claro, convenientemente no les explica su plan para que la trama avance. Mientras Unus anda por la calle, nota que su poder está incrementado de tal forma que ahora no puede tocar nada. Las personas y objetos son empujados lejos de él por su campo de fuerza e incluso se ve imposibilitado para comer, por lo que Bestia le dice que va a revertir su poder a su nivel previo si promete que no se unirá a Magneto y a su Hermandad de Mutantes, y que si por el contrario lo hace, volverá a usar esa máquina con él y esta vez será permanente. Sin otra opción, Unus acepta el trato y continúa su actividad como luchador, y Bestia se reincorpora a los X-Men. Pero yo sigo pensando que perfectamente pudo explicarle su plan a Cíclope para evitar confusiones y que desconfiaran de él. Algunos meses después de su partida, el Profesor X finalmente se comunica con Scott para ordenarle que los X-Men se reúnan con él en otro país, para ayudarlo acerca de los asuntos personales de los que le comentó anteriormente, y le dice que le dará más instrucciones cuando lleguen al sitio. Después se muestra a Charles descendiendo a unas cuevas subterráneas que tienen un tipo de tecnología muy avanzada, y donde se encuentra un antiguo rival suyo, nada menos que el alienígena Lucifer,
quien es el responsable de haberlo dejado paralítico muchos años antes y al que estuvo rastreando hasta encontrar su base de operaciones, lo que fue la razón de su ausencia de los X-Men. Cuando los X-Men llegaron a su destino, el Profesor X se vuelve a comunicar mentalmente con Cíclope para darle instrucciones, ordenando que permanezcan en dicho lugar haciendo guardia y que deben impedir que sea interrumpido a como dé lugar, nuevamente sin darle explicaciones, cosa que Cíclope ordena a su equipo y obedecen ciegamente sin chistar. Coincidentemente, también los Vengadores han llegado al mismo sitio, siguiendo el rastro de alguna señal malvada que Thor había detectado. Y cuando se encuentran con los X-Men, se preguntan si unirán fuerzas con ellos o si son los X-Men esa amenaza a la que Thor se refiere para enfrentarse a ellos. Los X-Men ya habían conocido al menos a uno de los integrantes de los Vengadores anteriormente. Ángel en particular tuvo un enfrentamiento con Iron Man en cierta ocasión en que fue expuesto a un tipo de experimento de las industrias Stark que le cambió temporalmente su personalidad. Aunque tras una breve lucha con Iron Man, el efecto mental pasó y Ángel pudo recuperarse, quedando en buenos términos con Iron Man como posibles aliados. Posteriormente, Iron Man había entablado comunicación con el Profesor X a mitad de una sesión de entrenamiento de los X-Men para pedirle ayuda para localizar a Hulk, quien estaba extraviado en ese momento, y el profesor había prometido asistirlo de ser necesario. Mientras que en otra ocasión, Thor se enfrentó a Magneto, quien en un principio lo intentó reclutar para su hermandad de mutantes, suponiendo que también era un mutante como él, pero al rechazarlo Thor comenzaron a pelear y finalmente Magneto terminó huyendo cuando los X-Men llegaron a su base secreta. Aunque realmente Thor y los X-Men no se vieron siquiera, al menos saben de su existencia mutua. Mientras tanto en las cuevas, Charles ya se ha confrontado con Lucifer, quien le comenta que no debe matarlo porque si su corazón deja de latir se activará una bomba que soltará un impulso electromagnético que dañará todos los aparatos electrónicos en el mundo. Originalmente era una bomba térmica que destruiría un continente, pero en cualquier caso sería algo devastador. Y Charles le dice a Scott que debe impedir que los Vengadores interfieran para que la bomba no se active. Y como no podía ser de otra forma, X-Men y Vengadores se enfrentan, sin ninguna explicación. Charles percibe dicha situación y comprende que fue un error no informar a los Vengadores para que les ayudaran, y tras atacar a Lucifer con una descarga psiónica que lo dejó inconsciente, se comunica mentalmente con Thor para explicarle toda esta absurda situación. Thor entonces le comenta al resto de los Vengadores y hacen las paces con los X-Men para irse después y no interferir. O sea, no les ayudan, sino que los dejan con su problema. Luego los X-Men ahora sí descienden por la cueva hasta encontrarse con Charles y él guía mentalmente a Cíclope para que desactive la bomba utilizando sus rayos ópticos con precisión quirúrgica, salvando así a la humanidad. Y después, de la manera más irracional, el profesor deja a Lucifer a merced de su propia raza extraterrestre, los Quist. No lo entrega a las autoridades, no lo captura de alguna forma, ni le informa a los Vengadores para que ellos lo detengan. No, nada, lo deja libre. No será sorpresa cuando Lucifer regrese después con otro plan malvado para conquistar al mundo. Como ven, Magneto se mantiene al acecho de nuevos miembros para reclutar a su causa. Sin embargo, ha mostrado no ser tan efectivo y su hermandad se sostiene únicamente por el miedo que impone sobre ellos. En los próximos videos seguiremos mostrando nuevas amenazas y enemigos que los X-Men tendrán que enfrentar, como el infame hermanastro de Charles, Juggernaut, o los robots cazadores de mutantes, los Centinelas, entre muchos otros más. Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. También los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y con esto me despido. Muchas gracias y hasta pronto.